Vamos a leer la lectura bíblica en esta mañana, Mateo capítulo 24, versículo 9. La palabra del Señor dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Amén. Les invito para que inclinemos el rostro y pidamos la bendición de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Oremos. Querido Padre Santo, queremos pedirte en el nombre de Jesús tu bendición, tu compañía y la dirección de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, estudiar tu palabra y que podamos escuchar tu voz. Dirígenos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, en esta mañana, como hemos venido haciendo durante algunos sábados, hemos estado estudiando algunos eventos, hemos estado estudiando algunas características del tiempo de angustia, no del tiempo de angustia previo, sino del tiempo de angustia. Y hemos aprendido varias cositas. En esta mañana vamos a aprender 4 características más importantes del tiempo de angustia. Así que quiero que todos estemos concentrados, tengamos ahí los textos bíblicos, porque como lo dije en el primer sermón, cuando iniciamos, la idea es que usted pueda tener la habilidad y la capacidad de explicar también los eventos que involucran el tiempo de angustia. Así que vamos a empezar con el primero de ellos, 4 características en esta mañana, y el primero de ellos es que en el tiempo de angustia se va a decretar la pena de muerte para los obedientes de los mandamientos de Dios, incluyendo el 4.º mandamiento que habla acerca de la observancia del día sábado, del séptimo día de la semana. Así que vamos a empezar por allí. Y yo quiero que me acompañen buscando el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algo importante allí para notar, y es que el enemigo, desde que empezó este gran conflicto entre Cristo y Satanás, siempre ha tenido como la característica de destruir, de dañar, de desacreditar los principios de la ley de Dios, ¿sí? Los principios de los mandamientos que Dios ha dado. Entonces, esta lucha que inició directamente en el cielo, dirigido por Satanás en su rebelión contra Dios, lo primero que dijo a los ángeles en el cielo es que para qué no necesitaban una ley, para qué una ley o para qué unos principios de los mandamientos cuando estaban en el cielo, cuando son seres santos, no se necesitaba. Empezó a degradar lo que Dios había creado, es decir, Satanás impuso la norma de que no era necesario tener un orden en el cielo, ¿cierto? Mientras que Dios, una de las normas de Dios es el orden. Allí Satanás desacreditó completamente. Y ahora que ha venido a nuestro planeta Tierra, ha vendido la idea de que los mandamientos no son necesarios, de que la ley de Dios ya no está presente para nosotros de tal manera que no es necesario. Y en este primer punto vamos entonces a aprender 4 cosas rapidísimas. La primera de ellas es que tristemente muchas personas se han dejado convencer del enemigo de Satanás y le han confundido de tal manera que hoy muchas denominaciones y muchas personas del mundo secular creen que la ley de Dios es la misma ley de Moisés. En este primer punto que estamos viendo, vamos a ver 4 características solamente del primer punto. Y la primera de ellas es que muchas personas creen o confunden de que la ley de Dios es la misma ley de Moisés. ¿Está bien? Muchas personas creen eso y es completamente erróneo, equivocado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios o los 10 mandamientos, ¿quién los escribió? Dios directamente con su propio dedo. ¿Sobre qué los escribió? Dice la palabra de nuestro Dios que sobre piedra, mostrando perpetuidad, ¿cierto? Vigencia. ¿Y dónde se escribió? ¿Dónde se pusieron esos mandamientos? Dentro del arca. Mientras que los mandamientos o la ley de Moisés, ¿quién las escribió? Moisés directamente.
¿Dónde las escribió? En un libro o unos rollos, y esta fue puesta al lado. ¿Cuántas leyes contiene la ley de Moisés? Bueno, hasta ahora creemos que son unas 613 leyes. Mientras que la ley de Dios, ¿cuántos mandamientos tiene? 10 nada más. Entonces, la primera idea o la primera característica que necesitamos notar es que uno de los engaños que ha introducido Satanás es creer que la ley de Dios es la misma ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, dice la Biblia, que fue clavada en la cruz, fue abolida. Entonces las personas, al creer de que la misma ley de Dios es la misma ley de Moisés, entonces consideran de que la ley de Dios quedó abolida. Colosenses 2, del 14 al 16, me dice lo siguiente. Quiero compartir este texto con ustedes. Colosenses 2, 14 al 16. Dice: anulando el acta de los decretos que hacía contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados en este día, haciendo referencia a días sábados como una festividad o un día festivo, normalmente le conocemos, pero no precisamente el cuarto mandamiento que habla de la observancia del día sábado, ¿no? Entonces, en la ley de Dios encontramos 10 principios, pero en la ley de Moisés encontramos fiestas solemnes, encontramos cómo era todo el sistema de sacrificios, encontramos que allí algunos días le llaman sábados, pero no el sábado del cuarto mandamiento, sino día sábado. Es como cuando decimos día festivo, o alguien llega y dice, me voy a tomar un año sabático. No está hablando del sábado, del día sábado, sino que utiliza esta palabra sábado para hacer referencia a una festividad o un descanso. En este caso, la ley de Moisés contenía días ceremoniales que les llamaban sábados ceremoniales, pero podían caer un lunes, un martes, cualquier día, sino que tomaban la palabra sábado ceremonial, no para hacer referencia al día séptimo, sino para hacer referencia a que ese día no iban a trabajar, sino que iban a hacer algunas actividades diferentes. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos enseñar y creer también es que la ley de Dios no es la ley de Moisés. La ley de Moisés quedó caducada. Se especificaba precisamente en símbolos para el tiempo de los judíos, para conocer un poco más detallada el plan de la salvación y la misión del Mesías. Pero la ley de Dios está vigente. La ley de Dios son los 10 principios resumidos en 2: amor hacia el prójimo y amor hacia Dios. Porque si amamos a Dios, guardamos los primeros 4 mandamientos. Y si amamos a nuestro prójimo, entonces guardaremos los otros 6. Entonces, de este primer punto, las primeras 4 características es que la ley de Dios no es la ley de Moisés. ¿Correcto? Otra idea que ha venido el enemigo normalmente vendiendo es que los 10 mandamientos, o sea, otra clase de personas ya no creen eso, sino que creen que la ley de Dios es aparte de la ley de Moisés, pero creen que la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, son una desventaja. Cuando hablan de los mandamientos, creen que es una carga, creen que es una desventaja, o es algo negativo para sus vidas. Es todo lo contrario. La ley de Dios es una gran bendición para nosotros. La ley de Dios nos protege de muchos males. Por ejemplo, vamos a tomar el 5.º mandamiento. El 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Es una ventaja o desventaja para los padres, para los seres humanos? Es una ventaja, es una bendición, es decir, no es una desventaja. Por ejemplo, si yo tengo mi hogar y yo leo el 7.º mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Ventaja o desventaja? Es una ventaja porque me ayuda a cuidar mi hogar. No robarás. ¿Una ventaja o desventaja? Completamente una ventaja. Es decir, la ley de Dios se vuelve una bendición para nosotros. Si aún así estamos en este mundo con la ley de Dios, ahora, ¿cómo sería si realmente Dios hubiera abolido los 10 mandamientos? ¿Cómo sería esto? Sería un caos completamente. Entonces, la ley de Dios, el segundo principio de este primer punto, es que primero, no es la ley de Moisés. Segundo, es una ventaja para los que obedecen, es una bendición. La tercera
la tercera circunstancia que ha vendido el enemigo es a otras personas hacerle creer que, bueno, sí, están los 10 mandamientos para obedecer, pero en este caso hay un grupo de personas que no creen que hay que guardar los 10, sino que uno puede guardar 5, uno puede guardar 7, uno puede guardar incluso 9, y la mayoría de religiones protestantes se están inclinando por ese lado, de guardar solamente 9 mandamientos. O sea, ya creen que la ley de Dios es aparte de la ley de Moisés, creen que debemos guardarla, obedecerla, es una ventaja, pero solamente hay que guardar 9. Pero la palabra de nuestro Señor en los siguientes versículos, quiero que me acompañen buscando el libro de Santiago 2:10. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de ¿cuántos? De todos. Y Mateo 5:17 en adelante me dice que no podemos quitar una coma, una tilde de la ley hasta que todo pase. ¿Sí? Entonces, este otro error que cometen muchas denominaciones, los cuales piensan que pueden guardar 9 o pueden guardar 8, no podemos nosotros elegir, ay, este me gusta, este otro me gusta, este no me gusta, tachémoslo, no podemos. La ley de Dios fue dada para obediencia, por amor, y hay que guardarla porque Dios es el autor y precisamente nos ha dado eso como bendición para sus hijos. No la guardamos para ser salvos, la guardamos porque somos salvos, porque un hijo de Dios, ¿cómo va a matar? ¿Cómo va a cometer adulterio? ¿Cómo no va a tener a Dios en primer lugar? ¿Verdad? Entonces, de esa manera. Entonces, muchos dicen, bueno, no hay que guardar 9, no. Si yo guardo 9 o guardo 8, estoy haciendo lo mismo que nada. Necesitamos, con la ayuda del Señor, tener presente que son los 10 mandamientos, los 10 preceptos. Finalmente, la cuarta característica de este primer punto es que muchas denominaciones creen que sí hay que guardar los 10 mandamientos, pero el asterisco que le hacen es, pero nosotros lo podemos adaptar o lo podemos modificar. Es decir, ellos dicen que lo importante es guardar 10, ¿sí? No los que Dios precisamente dio, sino que pueden utilizarlos y cambiar alguno que no le guste. Por ejemplo, el segundo mandamiento acerca de la adoración a imágenes, si leemos Éxodo 20, y les invito para que ustedes tengan ahí presente ese libro, para que aprendamos los mandamientos, Éxodo 20, resulta que si leemos el segundo mandamiento que habla acerca de la adoración a imágenes, decimos, bueno, no, más bien quitémoslo y le ponemos otra cosa. O, por ejemplo, el cuarto mandamiento que habla acerca de la observancia del día de reposo sábado, dice, no, más bien no, es mejor cambiar ese mandamiento y ponerle otra cosa para no obedecerlo eso precisamente. Y al final quedan guardando 10, pero no los 10 que Dios puso, sino los 10 que cada uno acomodó digamos, a su gusto. Es completamente erróneo. El primer punto que estamos viendo es que los hijos de Dios van a ser perseguidos y se va a dictar en este tiempo de angustia una pena de muerte y persecución a todos los que obedecen la ley de Dios, los 10 mandamientos tal como Dios los ordena. De manera especial, el cuarto mandamiento que habla acerca de la observancia del día de reposo, ¿cierto? Como señal entre Dios y sus hijos. Y eso es lo que va a desatar la ira del enemigo y la persecución del mundo hacia los hijos de Dios, los obedientes de la ley de Dios. Quiero compartir con ustedes esta cita del Espíritu de Profecía que está en Primeros Escritos, página 288. Dice así: vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí. Satanás y sus ángeles estaban alterados en torno de ellos. Vi un edicto que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para obedecer el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Es decir, que el mundo va a crear una ley civil y religiosa para perseguir a los hijos de Dios.
¿Y qué están haciendo los hijos de Dios? Obedeciendo la ley de Dios tal como Él la ha dado. Yo quiero hacer una pregunta, familia. ¿Está usted en cuál de estas 4 características que leímos? Obedeciendo 9, obedeciendo 10 pero a su gusto, obedeciendo, ya no obedeciéndola porque usted cree que es la ley de Moisés. ¿En qué situación estamos nosotros? Y si es así, necesitamos rectificar en Éxodo 20 para ver cuáles son los mandamientos, porque a veces hay personas, o a veces caemos en el error de decir los 10 mandamientos y ni siquiera los sabemos, ni sabemos dónde quedan, en Éxodo 20. Importante conocerlo. ¿Cuál es entonces la primera característica general de este primer punto que hemos visto? ¿Alguien que me la recuerde? Que la ley de Moisés no son la misma que los 10 mandamientos. Bien, eso es una de las características, pero de nivel general, ¿cuál era? Que la ley de Dios es diferente a la ley de Moisés. Bueno, sí, pero a nivel general, el primer punto, ¿cuál es? Que se va a decretar una orden civil y religiosa, decretando persecución y muerte a los que obedecen fielmente los mandamientos de Dios. Vamos al segundo punto, y por favor no olviden el primero. El segundo punto es que en el tiempo de angustia, los hijos de Dios, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios tal como Él manda, como Él envía, vamos a tener que vivir en lugares apartados, lejanos, los lugares más lejanos de la tierra. Y yo quiero empezar diciendo lo siguiente en este segundo punto importante, y es que la invitación que nos hace Dios es de vivir en pueblos pequeños y en lugares rurales, es decir, en las veredas, en el campo. Es importante y ese es el llamado de Dios. O sea, pero para salir de las ciudades y ubicarnos en pueblos pequeños o en el campo, es necesario e importante hacerlo con, digamos, detalladamente. Hay que tomar decisiones, mirar cálculos, es decir, todo eso, un plan bien trazado para no tomar decisiones a la ligera. O sea, el deseo de Dios es que podamos vivir en el campo por muchas circunstancias que nos ayudan, que favorecen, como cuáles: el ambiente social, el ambiente físico, las circunstancias, todo eso ayuda a que el cristiano, digamos, fortalezca también su ser, su vida espiritual. Pero otro detalle importante es que en el lugar donde estemos, en la ciudad, en el pueblo o en el campo, podamos testificar de nuestro Dios. Ahora bien, con esto en mente, quiero decirte que las leyes dominicales empezarán antes del cierre del tiempo de la gracia. Es decir, en el tiempo de angustia previo, ¿sí? Para que no nos confundamos. En el tiempo de angustia previo es el que está antes del cierre del tiempo de gracia. En ese periodo que no hemos hablado, hemos estado hablando del gran tiempo de angustia, pero la ley dominical, las leyes dominicales empezarán allí, en ese tiempo de angustia previo. Ahí van a iniciar. Resulta que Estados Unidos será el primer país que va a decretar la ley nacional, es decir, en todos sus estados, la ley dominical. Él va a ser el ejemplo, y cuando Estados Unidos, que sea el primer país en poner estas leyes dominicales, será para nosotros entonces la señal y digamos, la orden para salir de las grandes ciudades. Quiero leer con ustedes el siguiente texto que lo encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 165. Con el decreto que imponga el día de descanso papal, para nosotros será una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos y lugares apartados en las montañas. Lo que está diciendo es que cuando se decrete la ley dominical en los Estados Unidos, ese momento será la señal para el pueblo de Dios de salir de las ciudades. ¿A dónde? A los pueblos pequeños y al campo, ¿sí? Hasta ahí es el momento. O sea, hoy lo podemos hacer. ¿Y por qué lo podemos hacer hoy? Porque nos podemos adaptar al campo, porque podemos ya estar allí, podemos, digamos, hacerlo como una forma de bendición para nuestras familias. Es decir, si vamos para allá, entonces podemos desde ya estar un poco más adecuados a la zona rural o a los pueblos pequeños, ¿sí?
¿Por qué no se ordena hoy salir a todos al campo inmediatamente hoy? Porque hay una misión todavía que terminar, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, hoy y cuando decreten la ley dominical en los Estados Unidos, tampoco será la señal para ir a las montañas alejadas. No, no va a ser. Cuando decreten la ley en Estados Unidos, será el momento de salir apenas a los pueblos pequeños y al campo. Pero cuando decreten ya la pena de muerte, esa será la señal para el pueblo de Dios de salir a las montañas alejadas. Y ahorita vamos a leer el siguiente texto en Eventos de los Últimos Días, página 92. Y yo quiero que ustedes me estén prestando atención allí a este punto porque vamos a explicar algo importante. Dice, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en lugares más desérticos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Entonces, punto importante, cuando decreten ya la pena de muerte, cuando ya los gobiernos no haya la protección de estos derechos para la libertad religiosa y antes se ordene buscar y matar al pueblo que está guardando los mandamientos de Dios, de manera especial el cuarto mandamiento, entonces ese será el momento, la señal para salir en grupos hacia la montaña alejados. Y les dije que prestáramos atención, ¿por qué? Porque resulta que desde ya nuestra perspectiva y nuestra visión profética no solamente debe ser de palabra, sino de hecho. ¿Por qué? Porque si esto va a suceder y está muy pronto en suceder y es una realidad para nosotros hoy, necesitamos ir pensando en no estar solitario. ¿Por qué? Porque la huida no va a ser individual, pero podrá también ser en grupos. Y ya cuando decreten estas normas, será muy difícil decir, ay, ahora sí me voy para donde mi familiar que vive a 1000 kilómetros de aquí, nos vamos a reunir allá. No, la palabra de nuestro Señor en Mateo 24 nos dice que el que deje la capa, déjela allá y no se devuelva. El que dejó algo, déjelo allá y no se devuelva, porque ya en ese momento será de un momento a otro y de manera repentina será esta orden. O sea, no vamos a saber en qué momento vamos a tener la señal de la salida. Entonces, es importante nosotros estar compartiendo desde ya con nuestros hermanos de iglesia y con nuestra familia en lugares cercanos, para que cuando llegue ese momento podamos nosotros salir, podamos huir junto con nuestros familiares. Entonces, es importante notar esto. La tercera característica que vamos a ver en esta mañana es que en el tiempo de angustia no va a haber la misión de predicar, no va a haber predicación. La primera característica, vamos a hacer un resumen antes de entrar a esta tercera. La primera es que dictarán la pena de muerte. La segunda de ellas, ¿cuál es? Que el pueblo de Dios tendrá que vivir en lugares apartados, en las montañas. Y la tercera característica sería entonces que la misión de predicar ha finalizado. Resulta que la misión de predicación termina justo en el momento del cierre del tiempo de la gracia. ¿Y por qué? Porque si no hay tiempo de oportunidad, ya no vale el arrepentimiento. Muchas personas querrán buscar la verdad, pero ¿qué? No hay oportunidad, no hay forma de decir, ahora sí quiero aprender. No, no hay forma. Entonces, la misión de predicación termina precisamente en el cierre del tiempo de la gracia. Les hago una pregunta. ¿Qué es más cercano? ¿El cierre del tiempo de la gracia o el tiempo de la gran angustia? ¿Qué es más cercano a nosotros? El cierre del tiempo de la gracia. El cierre del tiempo de la gracia es más cercano a nosotros, ¿verdad? Y ese es el momento, digamos, cúspide o más cercano que tenemos nosotros. Y yo quiero compartir como advertencia el siguiente texto. Dice así, en el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Si entráis allí, es decir, al cielo,
¿Habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro intermedio? Es decir, en el tiempo de la gran angustia no vamos a tener la oportunidad de predicar, de enseñar, de dar estudios bíblicos o de llevar por nuestra influencia a una persona al reino de los cielos. Va a ser imposible. Por eso, la misión de predicar debe ser ahora. Y esto es importante, porque si usted durante este poco tiempo que queda, antes del cierre del tiempo de la gracia, usted no ha hecho el esfuerzo de llevar un alma a los pies del Señor, si por vuestra influencia y por vuestro intermedio y por vuestros recursos y por vuestro esfuerzo no lo ha hecho, es necesario hacerlo, porque precisamente todos vamos a tener una estrella en nuestra corona que identifica que al menos llevamos una persona a las cortes de gloria. Yo quiero hacer una pregunta personal, no me la respondan, pero tengámosla allí. ¿Ha tenido usted la oportunidad de testificar de tal manera que por vuestro intermedio usted cree que ya alguien está en los caminos del Señor, que está obedeciendo fielmente y que puede ser un candidato para el reino de los cielos? Necesitamos empezar a ver eso. Necesitamos empezar a ver y a saber cómo testificar, porque realmente nos queda poco tiempo, porque va a ser en el cierre del tiempo de la gracia. De ahí para allá continúa, digamos, la existencia de la vida, pero ya no va a haber oportunidad de predicar. Por eso, aprovechar hoy como pueblo de Dios de testificar de las verdades de nuestro Dios. Es importante de obedecer hoy, de testificar, de invitar, de hacer misión. Todo eso es importante hacerlo hoy. Cuarta y última característica. ¿Cuál va a ser? Allí, en ese tiempo de angustia, en el punto final del tiempo de la angustia, vamos a conocer como pueblo de Dios el día y la hora exacta de la venida de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero ser bien explícito en esto, porque se han levantado muchas personas, inclusive disidentes de nuestra iglesia, que se levantan diciendo, vea, el Señor viene en tal fecha, venía en el 2000, venía en el 2003, venía en el 2000, en el 2031, es decir, se levantan diciendo cosas que van en contra de la palabra de nuestro Señor. La Biblia nos dice que el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo mi Padre. Es decir, quien conoce el día y la hora exacta de la venida de nuestro Señor Jesús, ¿quién es? Directamente el Padre. Y el Padre va a decir la hora, el día y la hora exacta de la venida del Señor Jesús, precisamente al final del tiempo de angustia. Es decir, no va a ser antes del cierre del tiempo de la gracia, no va a ser en la lluvia tardía, no va a ser ahorita, ahora, hoy, mañana, no. ¿Cuándo lo va a hacer? Después del cierre del tiempo de la gracia, después que estemos en ese momento del tiempo de angustia. Ese va a ser el momento en que Él nos va a decir el día y la hora. ¿Y cómo lo va a decir? No lo va a decir. Nadie va a estar preguntando, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuándo es el día? Nadie va a llegar a decírselo. Dios directamente lo va a decir, así como Dios ha hablado en la humanidad, abriendo su cielo y hablando. Por ejemplo, cuando se bautizó Jesús, cuando fue el momento de la transfiguración de Jesús, que siempre se abre el cielo y el Padre, la voz del Padre sale diciendo algo. Así mismo lo vamos a escuchar. Quiero compartir con ustedes lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 623. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Su semblante se ilumina con la gloria divina y brillan cual brillará el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no lo pueden mirar y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honran a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Es decir, que Dios llegará un momento en que nos va a decir el día y la hora exacta de la venida de nuestro Señor Jesús y nosotros, el pueblo de Dios, vamos a escuchar claramente su voz, mientras que los impíos y los desobedientes de la ley de Dios van a escuchar como estrepitosos truenos, sonidos de trueno, y no van a entender, no van a saber lo que pasó, lo que entendió. Solamente escucharon truenos, pero no escucharán la voz de Dios. Así que el día y la hora de nuestro Señor Jesús la vamos a saber solamente en el tiempo de angustia, allí al final, antes de que Él venga. Quiero hacer un resumen en esta mañana de las 4 características que hemos visto. La primera,
es que el pueblo de Dios va a sufrir, van a decretar una ley van a decretar una ley civil y religiosa en contra de los que obedecen fielmente los mandamientos de Dios, de tal manera que los van a perseguir hasta la muerte. Pero alabado el nombre de nuestro Señor, que Él estará allí para defendernos. El segundo punto que vimos en esta mañana es precisamente que viviremos en lugares apartados, en las montañas, pero llegará el momento de tomar esas decisiones. Cuando decreten la ley dominical en los Estados Unidos, será el momento de salir a los pueblos y al campo. Y cuando decreten la pena de muerte, será el momento de salir. Y es maravilloso saber de que no vamos a estar solos. Podemos ir en grupos. Desde ya como pueblo adventista necesitamos ir pensando qué hermanos puedo, ¿cierto?, rodearme, qué familia puedo estar cerca, para que cuando llegue ese momento repentino, porque eso va a ser algo muy rápido, poder ir como familia, ¿cierto? Y no esperar. Sería lamentable, digamos, pasar el tiempo de angustia solo, aunque Dios nos va a acompañar y vamos a estar allí y no va a ser la prioridad, pero sería bueno pasar este tiempo de angustia, estos últimos momentos de la historia unidos con nuestra familia, con nuestros hermanos, en esos momentos allí en las montañas, solitario, y poder ver la mano de Dios allí. La tercera característica es precisamente que no habrá momento de predicar ya en el tiempo de angustia. Hoy es el momento de la predicación, de tomar las verdades de Dios y explicarlas y enseñarlas y poder por nuestro intermedio llevar almas a los pies de nuestro Señor. Y cuarta y última es que conoceremos el día y la hora. Si hay un hermano de iglesia, si hay alguien que le está diciendo cuál es el día y la hora hoy, está totalmente equivocado, está diciendo herejías, está tomando el puesto de Dios, porque Dios es el único que la va a decir, Él mismo, nadie va a tener que decir qué fue lo que dijo, qué fue, cuál es el día, no, vamos a conocer ese día directamente por nuestro Dios. Yo quiero hacer una invitación, querida familia, en esta tarde de Santo Sábado, y es, si hoy queremos guardar los mandamientos de Dios, aun cuando seamos perseguidos, aun cuando decreten estas normas y leyes civiles para perseguirnos. Hoy necesitamos levantarnos e ir pensando cómo vivir, dónde vivir, para cuando llegue el momento poder ir en grupos a esta salida. Es momento hoy de levantar la voz en predicación. Hoy es el momento de la oportunidad de predicar, de enseñar a los demás. No esperemos que pase el tiempo cuando ya no haya oportunidad y nos quedemos nosotros. Somos atalayas en la responsabilidad tal como lo dice la palabra de nuestro Señor. Esa responsabilidad recae sobre nosotros. Y el cuarto y último punto es estar preparados para escuchar la voz de Dios, su día y su hora, pero también para escuchar lo que hoy usted y yo necesitamos practicar, lo que necesitamos seguir y recibir su bendición. Yo quiero saber si hay alguien que junto conmigo, por medio de una oración, le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría, la fuerza espiritual para sobrepasar cualquier cosa y comprometernos con Él en esta hermosa mañana. Si hay alguien conmigo, le invito para que oremos a nuestro Dios inclinando su rostro. Amén, así sea. Oremos. Padre maravilloso, gracias porque tu palabra nos deja claro, Señor, los acontecimientos finales. Por eso, en el nombre del Señor Jesús, te pedimos que nos dé la fuerza espiritual. Nos aferramos a tus promesas, Señor, y danos sabiduría para ir tomando las mejores decisiones, Señor, para enseñar y obedecer tus mandamientos, para vivir en lugares cercanos a nuestras familias y a nuestros hermanos, para que cuando llegue el momento de la huida poder tener esta compañía, Señor. También te pedimos que nos ayudes a predicar ahora que hay oportunidad, Señor, y que podamos ingresar al reino celestial juntos, acompañados, Señor, de otros. También te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz y que cuando tú digas el día y la hora sea un refrigerio para nosotros, pero también hoy necesitamos escuchar tu voz a través de tu santa palabra. Bendice a nuestra familia, cuídanos, Señor, también a nuestros amigos que nos escuchan. Lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.